Hola, mi nombre es Mónica Salmón y voy a leer mi libro Que queda entre nosotros. Sello Placejanés, editorial Penguin Random House. Capítulo: La ingle, el sexo y el pezón. La vida de Victoria tendría una línea que dividiría el antes y después de Javier. Incluso reconoció un peligro latente que aniquilaría la vida que tanto amaba. Después de haberse perdido en el placer, sintió gran culpa. Pero este le dio energía para activarse y estar totalmente presente con sus hijos. Llegó a su casa con indicaciones para que su madre supiera de las nuevas terapias que había conocido en Nueva York. Fue más tierna y paciente con Oscar. Al parecer, lo único que necesitaba era un amante que llenara los huecos de una rutina equilibrada. Frente a un espejo de cuerpo completo, observó que su ingle, sexo y pezón derecho tenían marcadas algunas heridas causadas por Javier. Este la había enviado a casa como ganado, marcada como su mujer, como su propiedad. Estaba llena de Javier por dentro y por fuera. Cubrió con maquillaje los grandes moretones causados por las mordidas, temerosa de que Oscar los notara. El maquillaje a otras lo utilizaban para cubrir sus imperfecciones. Mientras tanto, Victoria lo utilizaba para cubrir sus pecados. En la cotidianidad, Oscar era sexualmente frío. A su regreso necesitó mostrarle a su mujer cuánto la había echado de menos. Victoria temía que su piel le contara a Oscar de sus nuevas aventuras y él encontrara rostro de su socio en la piel. «Te siento cambiada», mencionó Oscar, sentados uno frente al otro. La miraba con una expresión de asombro. A la mirada de asombro, Victoria mostró una conducta exagerada. En el fondo, estaba nerviosa. Oscar sabía que su esposa era temperamental y que explotaba ante cualquier circunstancia, pero no negaba que en algo en ella ya había cambiado. La mujer no puede esconder el brillo de sus ojos, ni los surcos de la alegría que la alegría genera en las comisuras de la boca. La mujer engaña, la piel jamás. Su piel le contaría a su marido cuánto deseo había derramado sobre ella, con cuánta pasión y con cuántos besos la habían recorrido. La lengua de Javier había conquistado y se había adueñado de absolutamente todo. Sus pechos, labios y sexo buscaban a Javier a cada momento. Soñaba despierta, incluso bajo la regadera. Javier la había enamorado violentamente. «Tanto suspiro es delatador», le dijo Isabel. «Ten cuidado, Victoria. Uno no se debe enamorar de los amantes. Los goza y los deja en la cama, mas nunca los trae a casa. Esa es una conducta más masculina que femenina. Recuerda que la cabeza está arriba, mijita, del cuello, mas no entre las piernas». Victoria se asustó de tanta franqueza. Esa sinceridad la incomodaba, pero no porque las palabras venían de su madre, sino porque eran verdad. Victoria no dejaba de pensar en Javier. Para luchar contra ese sentimiento, se metió de lleno a sus clases, a las nuevas terapias de Isabel, a la escuela de sus hijos. Dedicó toda la atención y se entregó completamente los fines de semana a estar en casa con su familia. El moretón y la mordida habían disminuido, así que pensó que era tiempo de disfrutar unas vacaciones en la playa. A los niños, y sobre todo a ella, les haría muy bien un poco de sol. Lo necesitaba para calentar su piel. Oscar aceptó el fin de semana fuera de casa y partieron todos rumbo a la playa. Pero al cuarto día Victoria se dio cuenta que ni siquiera el sol la calentaba como Javier. Entre ella y él habían prometido no comunicarse. 3 semanas, decía Javier, eran suficientes para olvidar a una mujer. No se necesita más de 3 semanas para desechar a un amante. Sin embargo, Victoria sufría al imaginarlo en brazos de otras. Se preguntaba, ¿a quién se cogerá? ¿Pensará en mí? ¿Me extrañará al penetrarlas? Se guardó las lágrimas, porque de pequeña había prometido no llorarle a ningún hombre. Aún así, su cuerpo contenía demasiada agua que solo Javier sabía agotar. Durante las semanas siguientes al encuentro, aprendió a vivir en un estado fértil y lleno de alta tensión. Recordó que quizá la Virgen la podía ayudar a olvidarlo si rezaba con profunda vocación. Victoria concluyó que una visita a la iglesia tendría más poder que rezar en la comodidad
del pasillo de su departamento. Decidió visitar el recinto en horas discretas, pues le avergonzaba ser vista confesando sus pecados. Además, nadie comprendería si se enterara de que Victoria rezaba en ese lugar. Investigó cuál sería el horario indicado para estar sola en una iglesia. Descubrió que la hora de la salida del colegio de los niños era el momento perfecto para confesar los pecados. Antes de entrar al recinto se cubrió con una chalina el pelo para cubrir su identidad, pero frente a un espejo notó la apariencia virginal de su atuendo. No le dio mayor importancia y entró a la iglesia. Caminó por los pasillos laterales con dirección al altar. Buscó a la Virgen, pero solo encontró la cruz. Se arrodilló frente al altar, entrelazó las manos frente a su pecho. Respiró profundamente y sintió como el humo del incienso entraba a su nariz. Notó una fría sensación bajo aquellos techos altos y largos, ventanales que apenas permitían la entrada de la luz. Con su vista puesta sobre la cruz, dijo en voz baja: «Nunca antes me había sentido tan cerca de lo divino. Descubrí que el potencial máximo de nosotras las mujeres es cuando ardemos en las llamas del deseo. He encontrado mayores respuestas en la pasión que en la oración. Las heridas del pasado han cicatrizado con besos prohibidos», confesó. Victoria se encontraba arrodillada mientras reflexionaba sobre aquello que mueve a las mujeres para actuar de una forma u otra, cuando de pronto escuchó el eco de unos tacones atravesar el pasillo de la iglesia. Volteó con discreción y miró sobre su hombro derecho quién era su compañera. El corazón casi se le detiene cuando reconoció a Amelia. Caminaba con prisa y en su dirección, por segundos, un pensamiento corrió por su mente. Se imaginó ensangrentada sobre el suelo de la iglesia, golpeada sin compasión por los puños de la esposa de su amante. Resolvió que en ese caso de que sucediera no metería las manos para protegerse, merecía esos golpes. Le prometería frente a Dios que nunca más volvería a ver a Javier. Juraría en nombre de Dios que jamás tuvo la intención de que el romance llegara tan lejos. Le pediría perdón por haberle causado tanto daño y le juraría que su deseo no era alejarla de su familia, sino todo lo contrario. Le explicaría que ahora que entendía los placeres y las debilidades de la carne, que nunca tuvo el coraje para negarse a su marido, pero dejarlo ir sería un sacrificio que estaba dispuesta a pagar, porque Amelia era la esposa y aunque ella no lo creyera, la entendía. Victoria continuó arrodillada, esperando cualquier cosa. La confesión ante Dios del deseo y la culpa la hizo entregar ambas mejillas sin haber siquiera sido juzgada. Pero nunca esperó que Amelia siguiera de largo. La esposa de Javier no percibió su presencia, aunque giraba constantemente su cabeza para mirar los pasos que había dado hasta la sacristía, asegurándose de que nadie la estuviera siguiendo. Victoria se dio cuenta de que sudaba frío. Se quedó inmóvil, pero le agradeció a Dios no haber sido vista por la esposa de su amante. Llena de curiosidad y con la seguridad de su identidad encubierta, siguió a Amelia hasta adentro. Abrió con cuidado la puerta y notó sombras que bajaban a paso apresurado por una escalera. Una educación sin malicia le hizo pensar que quizás su presa estaba ahí para tomar la confesión o confesarse. Decidió detenerse y salir, pero la intriga le ganó a su buena voluntad y prefirió seguirla. Quizá escucharía alguna confesión sobre Javier. Sabía que la Virgen estaba de su lado y desde el 7º escalón escuchó lo imaginable. Escuchó un beso turbio, embriagado, la succión de unos labios. Se imaginó el paso de saliva entre bocas y un escalofrío la petrificó. Jamás esperó aquello, jamás lo imaginó. Amelia tenía un affair con el sacerdote mientras sus 4 guardaespaldas esperaban fuera de la iglesia. Una sensación de pavor la cubrió por completo ante la posibilidad de ser vista por el sacerdote o los guardaespaldas. Si alguien la descubría, estaba segura de que su vida corría peligro. Pensó que si llegara a contarle a alguien sobre el asunto, jamás le escucharían y mucho menos le creerían. Finalmente, era la amante del marido. Sería señalada como la puta, la amante ardida
que invente injusticias sobre la pobre esposa Mocha. Su corazón palpitaba, quería esconderse fuera. Siempre había pensado que visitar una iglesia era un mal augurio, pero nunca se imaginó el nivel de desgracia que éste le había causado. Sin embargo, la tensión y el morbo la dejaron moverse del 7º escalón. Nada la dejó alejarse hasta asegurarse de lo que sucedía realmente estaba pasando. Escuchó que después de los besos comenzaron a hablar en voz baja, pero que las palabras estaban acompañadas de los gemidos y la risa nerviosa de la esposa de Javier. ¿Serás generosa en esta ocasión, Amelia?, preguntó solemnemente el sacerdote. Como ninguna otra, padre, respondió sumisa Amelia. Era suficiente. Victoria subió de puntillas los 7 escalones que faltaban para llegar a la puerta. Se acomodó una vez más la chalina que cubría su pelo, atenta a cubrirse para no ser reconocida por los guardaespaldas de Amelia. Salió de la iglesia con la más alta discreción. Su rostro reflejaba la expresión de alguien que había logrado salir del mismo infierno. Reflexionó sobre el episodio y esto solo aumentó su culpa, pero quiso entender cómo podía hacer algo así Amelia. Siendo tan bella, ¿cuál era la necesidad que tenía de vivir una aventura con un sacerdote? ¿Sería el único hombre con el que nadie sospecharía? Amelia carecía de libertad y supuso que solo en la iglesia los guardaespaldas respetarían su espacio. ¿Amelia engañaba por deseo o por venganza? Victoria pensaba que a Amelia le dolía no poder retener a Javier. Sufría por ser la esposa perfecta, mas no suficiente mujer para él. Consideró que Amelia estaba temerosa del machismo y del poder que Javier ejercía hacia ella y de la posible pérdida de estatus de mujer casada si llegaban a separarse. A la distancia de los años que tenía de conocerse, notó cómo constantemente trataba de no hacerlo enojar. Dedujo de qué manera lo quería retener, pero estaba segura de que gracias a la belleza de otras mujeres no sería posible. Llegarían generaciones con pieles más tiernas y suaves. Lo que la salvaba era el papel de esposa perfecta que actuaba, ser la ama de casa que resuelve a la perfección las reuniones sociales y los eventos, aparecer en todas las fotografías con 4 hermosas hijas de ojos azules y el pelo oscuro, labios carnosos y dientes espectacularmente blancos, característica que demostraba el estatus y el bienestar de la familia. Comprobó que Javier nunca se detuvo ni se detendría a valorar a su familia. Jamás hizo una pausa para reflexionar sobre el daño que le provocó a Amelia aquella infidelidad que se hizo pública y fue reconocida internacionalmente. Amelia se tragó los juramentos falsos y el amor disfrazado que la cotidianidad le ofrecía. Como víctima, ella estaba agradecida del matrimonio que mantenían a pesar de la persona que representaba, a pesar de su poder y del deseo que tantas mujeres profesaban hacia él y la disposición que tenía para ofrecerle hijos y un hogar. Javier no era consciente de que él era el ejemplo de 4 futuras mujeres que con toda posibilidad continuarán el patrón de casarse con un hombre poderoso pero infiel. Sus princesas crecerían buscando el mismo molde, el mismo patrón y sufrirían detrás de una sonrisa perfecta, disfrazadas hasta del cuello de brillantes. Cubrirían sus lágrimas con maquillaje al tener que soportar un marido como su padre. Javier no solo poseía a sus amantes, tenía la necesidad imperiosa de enamorarlas y hacerles dependientes. Se alimentaba de ser necesitado por nuevas conquistas y nuevas aventuras. La sed de tener más mujeres era mayor cada día. Su energía venía de ese deseo y se había hecho poderoso gracias a ello. Dominante macho, su hombría la medía por la cantidad de mujeres que dependían de él. Javier disfrutaba de ese poder. Necesitaba ser el rescatador y ser importante para ellas. En esa situación Amelia sufría, lloraba, llegaba a odiarlo y al final a necesitarlo. Lo amaba. Javier era el eje de su vida y de la vida de 4 hijas. No podía ceder a otras.
lo que a ella le pertenecía. No podía darle el gusto de que León se resguardara en otra manada. Haría todo lo posible por retenerlo. Desconocería las constantes infidelidades de su marido. Haría lo que estuviera en sus manos para que él se quedara con ella, por vivir en la mansión de León y sonreír. Pagaría el precio necesario por saber que León estaba en casa. Compartía el dolor de Amelia. Ese sentimiento bastaba y sobrepasaba para regalarle un golpe a Javier por cada una de sus infidelidades. Su objetivo sería más injusto que reparador. Necesitaba sentir en su interior que recuperaba la balanza emocional y sentir que eliminaba todo prejuicio que el deseo de ser un objeto sexual despierta. Rompería los límites y haría una conquista más poderosa. Esa conquista la llevaría al estado más alto de su feminidad. Por ella no engañaban a una simple mortal, a una esposa que no espera más que ser satisfecha por su marido. Por ella traicionaría a aquel que prohíbe los placeres de la carne en nombre de una pureza total. Amelia necesitaba llevarse el trofeo de la entrega completa a una de las mayores traiciones hechas en su nombre. Solo una traición de esa magnitud recobraría la autoestima que Javier le quitó con cada una de sus infidelidades. Quien quiera que la cometiera sería apartado del honor del celibato. Apartarlo del honor del celibato era lo que Amelia hacía que se elevara. El ejército elevaría a Amelia a sentirse digna de ser deseada y cerrar las heridas con su marido, algunas que solo se curarían recorriendo la lengua sobre la ingle, el peso, el pezón y el sexo.